Psicoflix, episodio 292. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 292, en el que vamos a hablar de identidad, de la teoría del marco relacional y ACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita y también enteraros de cuándo pues, vamos a abrir la suscripción, que será muy prontito. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ha sido un fin de semana durísimo. Hemos grabado, hemos grabado el episodio 300. Para grabarlo nos hemos tenido que desplazar, en concreto hasta Madrid. Lo decimos así porque la gente habrá visto alguna historia por ahí. Y ha sido muy guay, de verdad. O sea, un fin de semana que para nosotros se nos queda con gente estupenda. Ha sido de verdad muy guay. Pero tiene consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son los 2 cafés que ya llevo, más la manera en la que estoy tratando mi identidad. Yo creo que hoy no sabría decir mi nombre completo muy rápido. Pero bueno, oye, cuéntame, porque el episodio de hoy ha protagonizado de alguna forma alguna de nuestras conversaciones este fin de semana, y la persona que viene a hablarnos de él es una persona que conoce mucho el tema, así que cuéntanos. Pues estamos muy contentos de tener hoy por aquí a Jorge Ruiz. Él es doctor en psicología, es docente, investigador y coordinador en el grado de psicología de la Universidad Isabel I. Ha estado investigando sobre aspectos relacionados con el estado de ánimo y su impacto en el recuerdo desde una perspectiva contextual, tanto en la Universidad de Almería como en la Universidad de Washington. Y bueno, pues actualmente ejerce también como docente en la Universidad Pública, también en Mixai, y además es supervisor, terapeuta y otras muchas cosas más que nos contará hoy. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, Jorge. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros. Y nada, vamos a ver cómo transcurre la conversación, ¿no? Bueno, yo estoy seguro de que bien, pero Jorge, normalmente en el podcast suelo preguntar un poco por la vida de la gente, soy así de cotilla, ¿no? Por cómo es su semana, qué van haciendo en su día a día, y así la gente contextualiza un poco más. Así que si nos cuentas un poquito en qué estás metido. Pues nada, justo ahora estoy en la Universidad de Burgos. Me pasé de la Universidad Isabel I a la de Burgos hace muy poco. Y estoy fundamentalmente pues con docencia ahí. También participo en el máster de Mixai en Madrid también, los fines de semana, principalmente en la parte online. Y también, bueno, pues sigo teniendo casos, supervisiones y en contacto también con la investigación, tratando de sacar algunos papers que tengo por ahí todavía y, y implicado en eso fundamentalmente. Bueno, muchas gracias también por hacernos un hueco en toda esta agenda apretada que tiene Jorge. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, ¿no? También porque quiero que podamos enfocar o empezar un poco para entender cómo el lenguaje, ¿no? Es un proceso central en la construcción de esta identidad, y puede ser interesante, ¿no? Empezar hablando de por qué o qué hace que el lenguaje sea una operante relacional y que podamos definir qué es una operante relacional y a partir de ahí, ¿no? Empezar a construir sobre ello. Muy bien, bueno, pues quizá lo primero que tendríamos que ver, o decir, ¿no? Es que al final el lenguaje y la cognición, pues como bien has dicho, es el proceso de relacionar estímulos o eventos sobre la base, pues, de claves contextuales que han sido establecidas socialmente, ¿no? ¿Cómo se forma? Pues de manera similar a las operantes generalizadas de otro tipo, pero en este caso es verbal, ¿no? Primero a través de relaciones no arbitrarias, en las que pues, el individuo aprende a responder a las propiedades que tienen los estímulos, que son físicamente iguales, ¿no? Pues si le dices, dame el que es igual, entre un conjunto en el que dos son iguales y otros son diferentes, pues y se refuerza diferencialmente dar el que es igual ante la clave igual,
pues a través de múltiples ejemplos, ya sea con imágenes, con texturas, con sonidos, ¿no? En el que las propiedades son iguales, en el caso de la clase de coordinación o de equivalencia, poco a poco esa palabra va a adquirir una función, que en ese caso es la de igualdad, y después de eso se puede aplicar a relaciones arbitrarias. Así que podríamos decir que una vez que eso se ha aprendido, pues ya tiene patas, ¿no? Y se puede aplicar a múltiples relaciones. Y de la misma forma que se genera esta clave de coordinación, pues se generan otro tipo de claves, ¿no? Que son las que, bueno, pues sabemos, ¿no? Pues igualdad, oposición, diferente, ¿no? De comparación, deísticas, espaciales, temporales, causales, jerárquicas, ¿no? Todas estas. Y básicamente, pues es a veces difícil entenderlo, pero bueno, es simplemente responder a un evento en términos de su relación con otro y que está controlado por claves más allá de las propiedades o de las características no arbitrarias de los estímulos que participan en ese tipo de relación. Y eso permite establecer relaciones entre eventos que no tienen esa relación en la naturaleza. A través de esto pues permite explicar múltiples aspectos, ¿no? Porque cómo se expande el miedo, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo a cosas que no han ocurrido? ¿Cómo se expanden las funciones discriminativas de evitación? ¿Qué son eso de los sesgos, ¿no? ¿Por qué de repente cuando ocurre algo, pues lo interpretamos en una dirección y no en otra, ¿no? Que son eso que se llama o se denomina esquemas, que es la memoria, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se producen distorsiones en el recuerdo? Que es un área, por ejemplo, en el que a mí me ha interesado mucho también, ¿no? Y es por qué se producen las falsas memorias. ¿Cómo es posible que recordemos cosas que no han sucedido, ¿no? O la atención, o la personalidad, ¿no? O el humor, por ejemplo, ¿no? Que hace que en una situación no haga risa, ¿no? Cuando hay algo incoherente, pero en otras no. La percepción del tiempo y, por supuesto, como no, pues el yo y la identidad. Es esto, ¿no? Esa sería la definición general de en qué consiste el comportamiento relacional y un poco el impacto que puede tener. Jorge, me tengo que restringir mucho hoy contigo, ¿eh? Porque me están viniendo demasiadas preguntas a la cabeza, así que vamos a ir poco a poco. El otro día, bueno, ahora con todo lo de la inteligencia artificial, creo que se está poniendo un poco de moda también, ¿no? Lo de la subjetividad de la experiencia, ¿no? Y esa construcción del yo, los fenómenos emergentes, ¿no? Y que la IA pueda tenerlo, ¿no? Bueno, todo eso es interesante. Yo le comentaba ayer, el otro día, estas hipótesis que hay, que me defienden algunos autores sobre que la mente pueda ser un residuo, ¿no? Un accidente y que no tenga una función evolutiva, que la experiencia subjetiva sea, bueno, algo que ocurre pero que no es necesario. Y esto es curioso como mínimo para debatirlo. Así que te voy a preguntar esto justo, ¿no? ¿Qué es la percepción subjetiva? ¿Qué es el yo, ¿no? ¿Y qué función puede tener? Bueno, vamos a ver. Dicho de forma sencilla, el yo, bueno, cuando hablamos de la identidad, pues no, evidentemente no hablamos de una cosa, ¿no? Hablamos de un conjunto de comportamientos verbales que están relacionados con la experiencia de uno mismo y que incluye pues lo que pienso sobre mí, lo que hablo sobre mí mismo, lo que puedo o no puedo hacer, ¿no? Es ese conjunto de relaciones que es aprendido, entiendo desde una perspectiva funcional, ¿no? Y que se organiza pues como una especie de narrativa del yo. Y es en esta formación, ¿no? En este tipo de comportamiento, pues tienen un aspecto central, quizás los enmarques deísticos y jerárquicos, en cómo se forma, ¿no? Creo que tenemos que explicar esto un poco, Jorge. Sí. Seguro que hay gente que está un poco que no lo encaja ahora mismo. Una iniciación, ¿no? A los deícticos, por ejemplo. Bien. Sí, pues enmarcar deísticamente implica comportarse de acuerdo a distintas perspectivas, ¿no? Una perspectiva de agente, de que yo puedo diferenciarme de ti, espacial, porque el yo siempre está ligado a un espacio y un tiempo, el espacial de estoy aquí o allí, temporal, porque nos movemos en el espacio, o sea, en el tiempo, antes, ahora, después, ¿no? Así que si nos fijamos en el desarrollo de los niños, pues pronto van a aprender a señalarse a sí mismos con un nombre, a relacionar la palabra yo cuando se les refiera a algo que está haciendo, ¿no? ¿Quién hace esto? Pues como lo planteaba Kohlenberg en cierta medida, ¿no? Empieza a desligarse el yo de acciones, de la acción y de la cosa que se hace, ¿no? Y lo mismo con otros también, porque fijaros que
el yo se desarrolla también en comparación con otros, ¿no? Que estoy yo y que está el otro, ¿no? Entonces, digamos que serían esa habilidad de responder sobre la base de claves que sitúan una función de agente o espacial o temporal, ¿no? Y que si yo eh, pre- pregunto, ¿no? O pienso que si fuese Darío, pues tendría, no sé, ese micro, ¿no? Y tú puedes pensar que, nada, ponerte mi pellejo, ¿no? Si tú fueses yo ahora mismo, pues estarías en otra habitación, etcétera, ¿no? Y esta habilidad la aprenden rápidamente los niños, ¿no? Y enmarcar jerárquicamente, pues implica integrar estímulos en otros, de modo que los primeros, pues mantienen sus características diferenciales, pero todos quedan unidos por una propiedad común, ¿no? Quizá, por poner un ejemplo bueno, que quizá pueda ser útil, ¿no? Para ver en qué consiste esto, ¿no? Pues si nos imaginamos Harvard, ¿no? Y asumimos que Harvard, tiene, por ejemplo, bueno, la función de Harvard que cada uno tenga, ¿no? Pues imagínate que fuese productivo, ¿no? Y aprendemos que Harvard pues tiene diferentes departamentos, uno el de psicología, vamos a suponer, ¿no? Otro el de matemáticas. Eh, y dentro de psicología pues tienes también otro departamento, evolutiva, ¿no? Personalidad, y dentro de matemáticas, álgebra u otros, ¿no? Si asumimos que nos dicen que los de psicología son alegres y los de matemáticas son pues aburridos, ¿no? Pero todos forman parte de Harvard, pues podemos derivar que más allá de que los de psicología sean alegres, serán productivos, ¿no? Aunque sean diferentes en esa función con respecto a los de matemáticas. Es decir, va a haber una función que defina o que sea la propiedad común que incluye a todos esos elementos, y es que todos son de Harvard, ¿no? Y además probablemente, más allá del departamento, la función que predomina va a ser la que incluye todos ellos, que es la que está a través de las diferencias, y será la productividad, ¿no? Y esta habilidad de enmarcar jerárquicamente, pues nos permite organizar pues todo, ¿no? Continentes, países, ciudades, ¿no? Y, por supuesto los contenidos del yo, que en este caso, ¿no? Así que bueno, diríamos que sería eso, ¿no? Las claves de inclusión y pertenencia que definen el margen jerárquico van a servir para generar muchos contenidos al ocurrir esta distinción entre el yo y tú, porque siempre están ligadas también a las deísticas, y el niño va a aprender que tiene pues ciertas características, ¿no? Si yo te pregunto, no sé, quién eres, ¿no? Pues a lo mejor pues, me va a dar características que tienen que ver contigo, que son parte de ti, ¿no? Y que están organizadas, ¿no? Yo te puedo decir, pues soy rubio, ojos claros, ¿no? Puedo también clasificar en función de diferentes áreas, ¿no? Puedo ser bueno en lengua, malo en matemáticas, ¿no? Y además los niños empezarán a diferenciarse de los otros, ¿no? Mi amigo, pues que él es moreno y él es malo en lengua, pero bueno en matemáticas, de forma que estos contenidos del yo, pues no solo van a quedar diferenciados respecto al tú, sino que el niño sentirá que contiene o que está compuesto de muchos aspectos y que todos confluyen en algo. Y ese algo, pues es él, ¿no? Y lo mismo respecto a otros, ¿no? Que tienen muchas características y que confluyen en algo. Y estos enmarques dísticos y jerárquicos pues, van a permitir la emergencia de contenidos sobre uno. Puedo pensar, me gustaría ser bueno en matemáticas como mi amigo, me gustaría jugar al fútbol como Messi. Depende de lo que haya escuchado, ¿no? Pues dicen, los que saben jugar al fútbol o los que no saben jugar al fútbol son populares, ¿no? Y yo no sé jugar al fútbol. Por lo tanto, no soy popular, ¿no? Así que vamos a empezar a derivar pues esta experiencia jerárquica del yo como una función común a todas las conductas y que va a dar lugar a derivar multitud de relaciones sobre uno mismo, que es lo que habitualmente se llama contenido del yo, ¿eh? Y la derivación de esos contenidos pues dependerá de las motivaciones que regulen las clases funcionales de seguimiento de reglas, ¿no? Así que, bueno, grosso modo, eh, diría eso, ¿no? Metafóricamente, si quieres, lo pondría pues casi como que somos universos, ¿no? Sí. Y dentro de nosotros como universo, pues hay diferentes sistemas, ¿no? Sistema, no sé, solar, otro tipo de sistemas. Y a lo largo de nuestra vida, pues hemos aprendido bueno, pues esos sistemas se van construyendo, ¿no? Tanto aquellos que tienen que ver con aspectos importantes
nuestros, ¿no? No sé si meterme por ahí, que tiene que ver con la formación de los valores. Sí, uy. Y otro que, bueno, que tiene que ver con otra serie de contenidos generalmente situados, depende de la historia del individuo, en oposición con esos valores que también forman jerarquías y que en la parte superior pues están los contenidos más abstractos, más generales y más aversivos, ¿no? Que es lo que se ha denominado a veces los big ones. Has mencionado una operante que es muy importante y me gustaría que pudiéramos explorar las otras operantes o los otros enmarques relacionales que hay también, porque cuando antes mencionabas los departamentos, ¿no? Ahí has hecho una distinción, has puesto también antes en oposición también otros contenidos y me gustaría que pudiéramos ahondar en esto para conocer un poco más sobre ello. Sí, pues bueno, primero diríamos que, a ver, por seguir eso, ¿no? Lo bueno que tienen las relaciones jerárquicas en ese sentido es que son tremendamente flexibles, pueden agrupar elementos que son diferentes entre ellos y todos están enmarcados o son parte de lo mismo, incluso pensamientos que son contradictorios, ¿no? O no pensamientos, bueno, o relaciones que son opuestas, pero también son parte de lo mismo. Puedes tener, no sé, puede haber dos departamentos que son casi antagónicos, pero ser parte de la misma universidad, ¿no? El problema es cuando eso lo traemos a nosotros mismos y hay aspectos en oposición, ¿no? Y no tenemos esta perspectiva jerárquica de ellos, o no se ha formado, ¿no? No nos han dado la oportunidad de poder notar ciertas emociones, ¿no? O ciertas ideas que invitan, que tocan la puerta a responder y en lugar de responder sobre la base de eso, responder sobre la base de otro sistema, ¿no? En nuestro universo, ¿no? Responder, no sé, desde el sol, como si fuese eso lo que no importa, ¿no? Y emitir luz. Eso es lo que va a permitir que este comportamiento, esta operante flexible, que es la flexibilidad psicológica, permita integrar elementos opuestos, permita integrar elementos que en nuestra historia nos invitan a dar un paso hacia atrás y movernos al frente. Entonces, me decías en relación a, bueno, pues al tipo de enmarques que hay, ¿no? No sé si era eso lo que... bueno, el ser humano, pues hay, bueno, múltiples enmarques que aprendemos. Hemos mencionado el de coordinación, que es simplemente, pues, es una función de igualdad, ¿no? Esto sucede a veces cuando nos quedamos pegados con un contenido y no nos diferenciamos de él, respondemos al contenido como si fuese ligado al yo, ¿no? Coordinado a lo que yo soy, de manera que sí, me viene que no valgo, porque a lo largo de mi historia me han fomentado múltiples interacciones, no lo sé, vamos a suponer interacciones del tipo que, no sé, hacen mal la tarea, ¿no? Y los padres le dicen, fíjate, tu hermano es más listo, tienes que hacerlo como él, ¿no? Y la derivación en ese contexto es, bueno, pues si mi hermano es más listo, yo como soy, es más tonto, ¿no? Y los otros son mejor, ¿no? O estás con otros, ¿no? Y hay, bueno, hay muchas historias duras, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero pueden criticar cuando, no sé, hacer algún, no sé, algún tipo de comentario y derivar, pues no me quieres, soy diferente, ¿no? O quedas con los amigos y te dicen, ten cuidado porque te puedes caer, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, voy a ayudarte a hacer esto, ¿no? Entonces el niño empieza a derivar, no, yo tengo que tener cuidado, o debo quedarme en casa si no quiero que me pase algo, ¿no? O este tipo bueno, pues casi de interacciones que se hacen desde la infancia, la adolescencia, ¿no? Van a empezar a conformar redes que son mucho más abstractas. Si el niño ha derivado, pues yo soy tonto, ¿no? Los otros son mejores, eh, o, o, no sé, o alguien se mete con él y deriva, pues no me gusto, ¿no? Yo soy feo, los otros son más guapos, ¿no? Entonces yo soy diferente, ¿no? Eh, o incluso en patrones un poco más casi no lo sé, más que podrían ser como un patrón de personalidad, ¿no? En la que los padres le dicen, ten cuidado porque la gente busca intereses, ¿no? O la gente que triunfa es la gente que se siente siempre segura de sí misma, ¿no? Y el niño empieza a derivar, ¿no? Pues no tengo nada que aportar, no soy una persona segura de mí misma, etcétera. Todo este tipo de pensamientos pueden empezar a estar organizados jerárquicamente y que haya una función que sea mucho más amplia y que lo integre todo. Y puede ser, pues, esto de, no sé, ser débil, ¿no? Ser inútil, inseguro, ¿no?
Si no se ha potenciado otra cosa, pues el yo, como muchos de estos aspectos va a estar coordinado al que tiene la experiencia, pues empezará a derivar contenido en coordinación, ¿no? Entonces, en ese sentido, responderás a tu propia conducta en coordinación con las funciones emocionales y discriminativas que tenga. De manera que si ser inútil, débil, inseguro es algo tremendamente malo y está coordinado con lo que tú eres, pues las funciones van a pasar directamente a eso, al dístico que ha aprendido a llamar yo, ¿no? Y evidentemente pues el ser humano tiene la habilidad de relacionar en multitud de markers, ¿no? Y pues puede ser, no lo sé, por traer esto de qué tipo de relaciones aprendemos, pues si aprendemos que X es malo, ¿no? Que es peligroso, o X por poner algo, ¿no? Y X es igual a Y, pues entonces, pues ¿cómo va a ser Y? Pues será peligroso, ¿no? Si X es opuesto a Y, pues y digamos es seguro, o sea, X es malo, pues sí, puede ser bueno, ¿no? Si X es diferente a Y, pues será cualquier cosa menos peligroso, ¿no? En fin, aprendemos a relacionar en múltiples markers, ¿no? Y en el caso del marker jerárquico, pues lo mismo, ¿no? Pues hay algo que incluye, si X incluye a Y, pues y X es peligroso, Y también será peligroso y probablemente habrá otros estímulos que pertenezcan a la misma categoría que sean también peligrosos, ¿no? La cuestión es que una vez que tenemos esta habilidad de comportarnos verbalmente, pues vamos a poder entender y derivar pensamientos y seguir reglas y el mundo pues se transforma. Ya las cosas no son lo que son, es el significado que tienen. El bolígrafo ya no es el bolígrafo, es el significado que tiene el bolígrafo en tu historia, no solo por vía directa, sino por vía derivada, ¿no? Y aprenderemos lo que nos gusta, lo que nos disgusta, el placer, el dolor y cómo reaccionar a eso. Lo que te puedo decir. No sé si es muy bien, si respondo un poco a lo que dicen, ¿no? Y en relación con esto, en esto que planteabas de la relación, de la oposición entre dos elementos, pues cuando fijaros que si por nuestra historia nos han fomentado pues que no se puede sentir ciertas cosas para hacer otras cosas que tienen que ver contigo, y esa es la idea que tienes, pues solo puede estar una de las dos funciones. Es decir, que si hay algo aversivo, no puede estar la otra, no puede estar aquello que quieres hacer, ¿no? Aunque te hayan promovido, no sé, ser creativo, no lo sé, aportar, etcétera, pero no puedes sentirte inseguro, ¿no? Entonces, en el momento en el que aparece la inseguridad, los otros aspectos de valor no están, solo está eso, porque es una relación de oposición, ¿no? Entonces, si solo aparece eso, la respuesta siempre va a ser la primaria va a ser la de escape, la de necesito quitarme esto, necesito que no esté este sistema en mi universo para poder irme a ese otro planeta, ¿no? O responder desde ese otro sistema, que tiene que ver con lo que me importa. Y eso evidentemente es una trampa que sitúa el problema siempre en otra órbita, ¿no? Ahora bien, si queremos poder responder bajo control de una función superior, ¿no? De esto que llamamos valor, pues necesitamos ser capaces de poder integrar eso que nos importa, primero eso que nos duele como parte de eso que nos importa y desde ahí responder. Para que dos funciones diferentes estén controladas bajo la misma función, necesariamente tiene que haber un enmarque jerárquico. Esta es la cuestión, o como lo veo, ¿no? Y lo que la evidencia muestra, ¿no? Hablando de evidencia, bueno, hay muestras de que algunos animales tienen percepción, ¿no? Parecen identificarse o tener conciencia, ¿no? de ellos mismos, pero no de la misma forma, al menos aparentemente, que nosotros, ¿no? Y enlazándolo con esta hipótesis que me parece loca, ¿no? De lo de la mente como un residuo, ¿para qué existiría? O sea, ¿qué función evolutiva podría tener la percepción subjetiva de la realidad? ¿Para qué serviría que yo sea consciente de ser yo? Pues fíjate, ¿no? Es una buena pregunta. O sea, ¿para qué serviría evolutivamente que hayamos desarrollado esta habilidad, ¿no?
Pues probablemente quizá tendríamos que pensar qué pasa si no, ¿no? Si no lo hubiésemos desarrollado, ¿no? Si no hubiésemos desarrollado la habilidad de diferenciarme de que estoy yo y de que está mi amigo ahí, pues probablemente sería difícil cazar, por ejemplo, ¿no? Sería difícil pensar, oye, mira, esta persona está allí enfrente, y el mamut está allí, y yo puedo ponerme en el pellejo de esa otra persona y saber que si el mamut tira por este lado, él puede darle, pero yo no, y que si tira por el otro lado, yo puedo darle, ¿no? Y por lo tanto, de repente puedo empezar a responder en términos de cómo, términos deísticos, de yo aquí, el otro allí, y eso nos permite muchas más cosas. Tienen que ver con la cooperación y probablemente nos ha permitido pues sobrevivir por tener esta habilidad, siendo probablemente el animal más débil de todos, porque no tenemos mucho, no podemos competir con el león, no podemos competir con el elefante en términos de fuerza. Somos un animal bastante débil. Si nos deja a la intemperie, pues probablemente poco podríamos hacer. Y sin embargo, tenemos ahora mismo control sobre el resto, ¿no? Podemos tener control sobre eso, no sobre la naturaleza, pero sí sobre este tipo de otras especies, ¿no? Eso nos indica que esta habilidad de alguna forma ha permitido al individuo sobrevivir. Y quizás tiene que ver por qué otro tipo de especies no han sobrevivido y han quedado extintas, ¿no? Quizá esa sería un poco como yo lo veo, ¿no? Sí. Y además también te permite imaginar, ¿no? A nivel individual, pues nos permite hacer algo que los animales no hacen. Y es que ante una función aversiva, ante la dificultad, en lugar de salir corriendo, poder hacer algo diferente. Y eso nos da una flexibilidad en el repertorio que otros animales no tienen. ¿En qué impacta eso? Pues impacta en que empezamos a responder al presente en términos de funciones que no están, bueno, que están, pero que están vía verbal, ¿no? Y es que podemos mirar al futuro, podemos pensar que, no sé, que quizás si ahora corro mucho, que es algo que me cansa, me puede permitir conseguir esta otra cosa, ¿no? Y de repente el malestar, el dolor, la dificultad queda transformada por su relación verbal con otros elementos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las religiones, el efecto que tiene en los individuos, ¿no? Y cómo transforma el malestar, ¿no? Y cómo incluso el malestar termina siendo algo querido, o depende de cómo te lo enmarque, ¿no? Puede ser que cuanto más sufras, más cerca está de Dios, ¿no? Y entonces la gente lo ve sufriendo, ¿no? Sufriendo, ¿no? Pasando en presencia de una función aversiva bajo control de otra. Así que, ¿por qué, en resumen, por qué no han permitido, ¿dónde está la utilidad de esto? Pues en la supervivencia, no creo, como especie. Pensaba también en esa supervivencia y el papel de la rumia, ¿no? En la supervivencia, que puede tener, ¿no? Su efecto también evolutivo, su función evolutiva, perdón, y pensaba cómo la rumia al final acaba siendo algo transversal en la mayoría de los problemas psicológicos, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos detenernos en hablar de esto y de cómo la rumia puede potenciar esa inflexibilidad psicológica. Pues la rumia podríamos decir que es cuando choca con algo, evidentemente es parte de lo que se denomina como inflexibilidad. Es algo activo, es una conducta y es resolver problemas pensando, básicamente. Pues creo que algo que nos ha permitido también pensar, solucionar problemas, nos ha permitido llegar hasta donde estamos, pero el problema es cuando lo aplicamos a elementos que no tienen esa solución, ¿no? Entonces podemos quedar atrapados en darle vuelta a aspectos, casi confundirnos con el sistema, ¿no? Como si estuviésemos en un ordenador, ¿no? Aparece una carpeta, te metes intentando darle sentido, luego te metes en otra, ¿no? Pero estás dentro del sistema, ¿no? La vida está fuera. Y la cabeza funciona como un circuito cerrado, ¿no?
Así que muchas veces, pues en un afán de encontrar solución, nos encontramos casi metidos en una red de contenidos que aumenta, que establece un establishing por otro lado, que si es de tristeza lo mantiene y que al final pues nos deja atrapados en eso, en pensar y pensar, ¿no? Y al final del día la cabeza termina muy grande y la vida pues se hace pequeña. Eso es, ¿no? Sí que en términos de eso, pues evidentemente hay estudios sobre Rumia, bueno, Fran Ruiz tiene estudios, Bárbara, ¿no? Carmen, ¿no? Pues hay estudios que muestran que la relevancia de los pensamientos más abstractos, cómo trabajar con esos para alterarlo, ¿no? Y cómo además pues los contenidos están organizados de manera jerárquica y muchas veces lo que nos dan el contenido, cuando aparece un contenido más pequeño, siempre está ligado a uno más grande, ¿no? Y a veces rumiar permite que no venga el grande. A veces permite tener un poco de control ahí, ¿no? De cómo podría no equivocarme, ¿no? Cómo podría hacerlo mejor, o qué es lo que, no lo sé, ¿no? Depende del tipo de comparación. Sí. Jorge, y antes, bueno, mi cabeza explotaba, he mencionado a Dios y yo ya he empezado a hilar cosas, ¿no? Sí. Claro, pienso en la coexistencia incluso con Dios, ¿no? Cómo se puede construir nuestro yo en torno a la idea de que haya alguien también con nosotros de alguna forma y cómo socialmente o culturalmente ha podido evolucionar el yo y qué puede explicar la RFT sobre eso. Como estamos ahora, como estábamos hace 200 años. ¿Qué crees que ha podido ir pasando y qué crees que puede seguir pasando, ¿no? También las redes sociales, bueno, esto me interesa la evolución. Sí, pues a ver, por un lado, evidentemente, el yo al inicio estaba muy ligado, bueno, pues quizá a veces a la propia familia, ¿no? Eres en la familia en la que estás, ¿no? O el puesto que desempeñas, el tipo de trabajo en el que te involucras. Y al final la identidad estaba muy ligada a eso, era muy ligada al grupo, ¿no? O eres, no sé, un hijo de Dios, ¿no? Por seguir eso, ¿no? Y tu identidad estaba ligada a eso, a la familia, a poco más, ¿no? Y ahora nuestra identidad, pues casi que está cada vez más, pues no sé, yo diría mucho más, siempre buscando mucho más la diferencia, ¿no? Cuanto más diferente del resto, más especial eres, ¿no? Esto es. Y entonces, y esto creo que tiene que ver también con las redes sociales, el tema de la marca personal, el tema de tú como alguien especial, como alguien único, diferente al resto y que puede aportar algo diferente, ¿no? Veníamos de un sistema en el que el yo estaba muy ligado, era mucho más gregario, ¿no? O más, bueno, más unido a la comunidad y ahora estamos ante un yo mucho más individual en el que, bueno, pues nos diferenciamos, no somos como mi familia, no somos el trabajo, son muchas más cosas. Cada vez está mucho más parcelado y bueno, y ser diferente se está casi potenciando mucho. ¿Qué puede pasar esto en el futuro? Pues no lo sé, será algo a explorar, ¿no? Con el uso de las redes sociales, ¿no? Pues un ser humano completamente casi desligado de los otros, que, bueno, que en cierta forma pues estará casi controlado por la necesidad de ser diferente. Eso es lo que podría decir. ¿No? Que mencionas eso y a mí me viene, la primera palabra que me viene es racismo, ¿no? ¿Cómo se usa esto para fomentar discursos racistas, homófobos, etc., etc., ¿no? Porque al final hay una coherencia verbal como reforzador ahí, ¿no? ¿Y cómo podemos alterar esa coherencia? Pues justo tiene que ver con la identidad, en este caso aplicado a aspectos sociales, ¿no? Bueno, ser diferente, cuando digo no, me refiero a que también puede ser diferente y muchos Claro. incluir dentro de esas diferencias, ser parte de un grupo diferente, ¿no?
Claro, y evidentemente por lo que sabemos, pues los grupos, una vez que está dentro de un grupo, hay otros que se enmarcan en distinción, en comparación, en oposición. Muchas veces esto tiene que ver con cuestiones políticas, a veces también, ¿no? Que promueven la separación entre los grupos. Pero no creo que una sociedad se mantenga cuando todos los elementos están en contraste. Si no hay una función jerárquica que una, pues probablemente tendremos más disputas. Si no hay un sentido, más allá de nuestras diferencias individuales, que unifique, que nos haga parte de algo común, pues habrá guerras, habrá conflictos, habrá, pues lo mismo que se aplica al universo individual, ¿no? Si no somos capaces de bañar todo eso que sentimos de algo que está, bueno, que unifica, ¿no? Este universo en el que estamos. Y, y todo, entonces no habría algo que agrupe, ¿no? Entonces yo creo que los sistemas que perduran son los sistemas que son inclusivos. Esto es lo que creo, ¿no? Y que cuantas más diferencias se hagan y más se trate de romper esta función que une, pues más conflictos va a haber, porque cuando nos sentemos a la mesa y haya diferentes posturas, pues no va a haber forma de llegar a algo, ¿no? Mm. No sé. Esto, justo, no, sí, es que es muy interesante, ¿no? Y como te decía al principio, abre un montón de temas, ¿no? Y tenemos que ir restringiéndonos un poco. Pero bueno, sí, ha quedado claro en realidad como especie que podamos coordinarnos en grupos, ser una comunidad es lo que nos ha ido ayudando frente a otras también a seguir sobreviviendo. Pero luego también existe estas diferencias individuales que hacen que nuestra vida pueda tener más o menos propósito, ¿no? Cuando hablamos de valores, por ejemplo, ¿no? Cuando se te impone un estilo de vida que no es el tuyo, porque es el que se lleva en tu comunidad, puedes sentirte bastante infeliz, ¿no? ¿Cómo explicamos esto en términos de RFT, ¿no? Y también cómo podemos proteger la individualidad dentro de un grupo formando parte de él, que es muy complejo en realidad. Pues sí, bueno, pues primero en relación a cómo se generan estos contenidos que llamamos valores, creo que era la primera pregunta, ¿no? Sí. Pues bueno, pues como no puede ser de otra forma, en la historia, pues tenemos oportunidad, ¿no? En el que el niño, pues no sé, imaginaros, ¿no? Por poner un ejemplo, pues el niño arregla un juguete, ¿no? Y los padres pues reaccionan ante eso, ¿no? Y dicen, bueno, pues esto, qué creativo eres, ¿no? Fíjate, antes estaba roto y ahora la has solucionado, ¿no? Y el niño pues empezará a pensar como respuesta a eso, ¿no? Pues sí, lo ha arreglado, ¿no? A lo mejor si lo hace a través de, con múltiples elementos, pues empieza a sentir que le gusta arreglar, que le gusta solucionar cosas, ¿no? O escribe una historia y le dicen, oh, pues esto es lo que hacen los escritores, ¿no? Y entonces empieza a decir, oh, pues soy bueno creando historias, ¿no? Y quizá puedo ser un escritor, ¿no? Quizá, ¿no? O ve a su primo pequeño llorando, ¿no? Y el niño, pues no sé, le ayuda, ¿no? Y ser una persona, eso lo hacen las personas que son, no sé, responsables o que son cariñosas, ¿no? Y poco a poco, diferentes acciones van a estar bañadas de un sentido más general que lo agrupa bueno, como todo ese tipo de acciones van a ir seguidas de una consecuencia de reforzamiento positivo y todo va a ser parte de un elemento mucho más inclusivo, es ser responsable, aportar, solucionar, pues esa función jerárquica va a empezar a tener mucho control. Ya no te hace falta, o sea, si te dicen, pues no lo sé, hacer los deberes de personas responsables, ¿no? Y esa es la primera vez que lo dice y producto de las múltiples interacciones que han quedado enmarcadas con ser responsable, conecta hacer los deberes con ser responsable y la función de ser responsable se transfiere también a hacer los deberes, ¿no? Y de repente, pues te empieza a gustar hacer los deberes, oye. Antes no, pero ahora ya tienen otro sentido, es que está bañado de ser responsable, que digamos, es una red jerárquica que está, bueno, hecha de múltiples ejemplos de reforzamiento positivo y que están agrupados, ¿no? De manera que mete otro, pum, y adquiere esa función, ¿no? Y poco a poco eso se liga al yo, ¿no? Es que tú eres bueno creando historias, te gusta ayudar, eres responsable. Esa es la forma en la que poco a poco esas funciones quedan más pegadas al yo, ¿no? Y terminan formando lo que somos, ¿no? Hasta que, a menos que nos enseñen qué cosas se ponen en medio para no poder ser responsable, ¿no? Para no poder construir, para no poder
no lo sé, ser útil, ¿no? Y entonces empieza la lucha, ¿no? Entonces, aplicado a cómo podemos, bueno, ser, decías, nosotros, ¿no? Mm. Bueno, en un mundo en el que se promueven o hay contingencias que van en contra de eso, pues tendremos que integrar ese tipo de contingencia bajo control de algo que tenga mucho más sentido personal y que tiene que ver con nosotros. Pero eso en el fondo es arbitrario, está la historia. Es que los valores es algo construido y es arbitrario. Entonces, habrá diferencia, ¿no? Pero lo que te permite estar en paz al final es poder comportarte bajo control de reforzamiento positivo. En este caso es verbal y está conectado a redes jerárquicas que tienen mucho sentido personal, que están ligadas a ti, ¿no? a lo que tú eres y en ese sentido pues te va a permitir transformar las contingencias que operen bajo control de esta otra contingencia, que es una contingencia jerárquica, y gracias a eso pues podemos ser como somos, a pesar de que algunos nos den un hachazo de vez en cuando, ¿no? Y mantenerte de la forma leal a ti, ¿no? Yo pienso en esa jerarquía, ¿no? El ser yo en nosotros, pero claro, cuando ese nosotros está un poco contaminado y vemos que hay grupos, ¿no? En los que se dan pues dinámicas bastante tóxicas, ¿no? De manipulación y tal, y ahí puede ser complicado, ¿no? Esa jerarquía ahí se pone en contra. Claro, a ver, pues puede ser complicado en diferentes situaciones, ¿no? Habría que ver en concreto, ¿no? Claro. De qué hablamos, ¿no? Pero en el fondo, pues de alguna forma, incluso dentro de eso debemos de... O sea, ¿por qué se nos fomentan ese tipo de valores y no otros, ¿no? ¿Qué nos ha permitido? ¿Por qué la gente cuando le preguntas qué es lo que le importa, qué es lo que en el fondo anhela o le gustaría, pues a veces tiene que ver con cosas mucho más ligadas a, no sé, a ayudar, no lo sé, a ser, no lo sé, a ser útil, a aportar, todo esto, ¿no? Pues probablemente eso también no ha sido útil a nivel de especie, ¿no? A ver si te promueven otro tipo de cosas, como la necesidad de destacar sobre otros, ¿no? Y buscas eso, pero vives en un contexto en el que eso choca con la vida, con otros aspectos, pues encontrarás problemas. El narcisista no tiene ningún problema para vivir, a menos que de repente de estar en un contexto en el que le aplauden, ¿no? De control, de posiciones elevadas en una empresa, pues de repente le cambian de puesto y está en otro tipo de contexto y esa forma de funcionar le choca, es como encuentra paredes, ¿no? Pum, pum, ¿no? Y empieza la vida a ser un poco más complicada, ¿no? Entonces cuando a lo mejor viene a terapia diciéndote que los demás no son como a él le gustaría, claro, ¿no? Y en ese contexto habrá que ver qué choca en él, ¿no? Pero bueno, son casos complejos, ¿eh? No es algo Sí. tan sencillo, ¿no? Pero Pensaba ahora, ¿no? Cuando hablabas de los valores, pensaba en esta clase funcional problemática y pensaba también en lo elaboradas y entrenadas que están estas relaciones, ¿no? Cuando surgen y qué estrategias se te ocurren, además del trabajo con valores en terapia para alterar esta clase funcional. Pues bueno, a ver, digamos que tenemos dos formas de reaccionar, ¿no? Como decíamos, la más primitiva es responder bajo la primera motivación que sale, ¿no? Puede ser esto que a veces llamamos identidad, ¿no? O cualquier evento con una función aversiva, ¿no? Es decir, es responder a la propia conducta como si fuera idéntico a mí, ¿no? Como si yo fuera eso, ¿no? Y de esa forma no puedes notar otras funciones motivacionales que hayan sido ligadas a ti en tu historia. Solo está esa, ¿no? Y luego, afortunadamente, hemos aprendido, por todo lo que comentábamos en términos de supervivencia, ¿no? En ciertas situaciones, a superar esa primera reacción. Entonces podemos comportarnos pues como esos ancestros, ¿no? que desarrollaron perspectiva, ¿no?
para cazar el mamut, ¿no? Y posibilitaron también responder bajo otro tipo de funciones jerárquicas ante la dificultad, ¿no? Y eso implica, pues, que cuando noto una función, al mismo tiempo puedo notar otra, ¿no? Y enmarco ambas desde la perspectiva de yo estoy aquí y ahora y mis pensamientos están, bueno, ahí, ¿no? Ahora, ¿no? Y cuando actúo así y lo hago de acuerdo a las funciones motivacionales que me conectan profundamente por mi historia, ¿no? Desde el corazón, pues puedo notar las consecuencias, me puedo sentir orgulloso y sonrío. Bueno, sonrío, ¿no? Me emociono, ¿no? Cuando te paras y piensas lo que has hecho, ¿no? A pesar de la dificultad. Y esto funciona, como decíamos, por una función jerárquica que transforma la función de otros elementos que están más abajo, ¿no? en mi universo, por decirlo así. Y entonces la reacción de mi universo entero pues está bajo control de esa función jerárquica que es coherente, ¿no? Y que integra pensamientos diferentes, emociones contradictorias, ¿no? Todo eso que es parte de la historia. Y siento la coherencia conectada a mí, ¿no? Porque en el fondo, cuando hay problemas psicológicos es porque hay la coherencia empieza a chocar con algo, ¿no? Y ese algo tiene que ver con lo que nos importa. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues, por lo que sabemos, se necesita un contexto de perspectiva jerárquica, digamos, para integrar la propia conducta y permitir que otro tipo de funciones motivacionales estén presentes. En el fondo, ACT lo que hace es esto. Son múltiples ejemplos de integración. Casi que eso sería todo, ¿no? Son múltiples ejemplos de poder actuar bajo control de algo que tiene mucho más sentido, integrando otros aspectos que son más difíciles. Entonces, ¿dónde vamos a dirigir la mirada? Pues no vamos a cargarnos sistemas porque no es posible, no podemos suprimirlo. Podemos cambiarle la función cuando lo integramos como parte de algo que está por encima, ¿no? Entonces habrá que ayudar a ver al individuo cómo funciona, dónde le ha llevado eso, y si la vida sí nota que está yendo bien. Y si está yendo bien, pues en el fondo no habría que hacer ningún trabajo, ¿no? A priori, en adultos. Pero si está chocando con algo, ¿qué es eso con lo que choca? Porque probablemente es algo que está al otro lado, que tiene que ver con él, que es bastante reforzante, pero no está presente, y que en el fondo le gustaría casi como ir a esa otra orilla, ¿no? Pero está parado en otra que no es la que a él le gusta. ¿Cómo hacemos para poder saltar la orilla? Pues tendrás que decirle sí a algo, ¿no? Y eso tiene que ver con ese sistema que no nos gusta, ¿no? Y que, pues no lo sé, no apagamos, ¿no? Así que tendremos que ayudarle a irradiar luz, ¿no? Y en presencia ¿no? Como si fuese esa metáfora del universo, ¿no? Que pueda irradiar luz y cuando irradia luz llega a todos lados, incluso a esos pensamientos oscuros, ¿no? Eso sería. Bueno, pues estamos terminando, pero no me quiero ir sin hacerte la última pregunta sobre el futuro de la RFT. No sé si la inteligencia artificial ayudará o no en todo esto, pero cuéntame. El futuro de la RFT. Pues, pues a ver, dentro de la RFT hay diferentes formas de verla. Hay diferentes grupos que están centrándose, están creando modelos, por ejemplo, Dermot y demás, están trabajando en un tipo casi reconceptuando la RFT, ¿no? Por otro lado, pues es que es muy variado, es un universo muy variado, ¿no? Así que dependerá de lo que se seleccione en términos de la utilidad que tenga, ¿no? El futuro, pues, es muy incierto, no lo sé. Yo creo que uno de los aspectos en los que habrá que hacer mucho más investigación y que será útil tiene que ver con las jerarquías, evidentemente, y que a veces, pues, hay otras formulaciones que son quizá, más complicadas y que no sabremos cuál es el efecto, pero las contingencias lo irán seleccionando. Yo creo que hay muchas cuestiones aquí que tienen que ver también con identidades, ¿no? Y con búsqueda de
bueno, de un lugar dentro de la RFT, etcétera, y cuando eso se pone entre medias, pues en lugar de poner el foco en el avance, pues se pone el foco en otras cosas, y eso es un problema. Esa es mi opinión, ¿no? De manera general. Así que el futuro incierto, pero como todo, quedará seleccionado por lo que sea más útil, ¿no? Ujú. Estupendo. Lo que sí sabemos que en el presente, pues todo lo que trabajáis, investigáis, pues tiene un impacto profundo en nuestra forma de ejercer como terapeuta y os damos las gracias también por esa labor investigadora que es tan importante. Y Jorge, como estamos llegando ya al final del programa, si alguien se ha quedado con dudas, alguien tiene alguna pregunta, quiere investigar más sobre el tema, ¿dónde te podrían encontrar? ¿Dónde te podrían localizar? Pues me puedes localizar a través de mi correo, que es ljruiz@ubu.es, y luego pues bueno, pues en redes sociales o bueno, o por ahí, sí. Por ahí. La vida. La vida, en el camino, ¿no? Pero sí, por ahí se me puede contactar, ¿no? Muy bien. Pues lo dejaremos todo enlazado debajo de las notas de este programa para que te tengan a un clic. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí José Ignacio Cruz Gaitán hablando del duelo y sus funciones. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicobliss.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.